السلام عليكم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hay un relato, estábamos hablando sobre la expedición de Tabuk. Mencionaré más detalles de este viaje hoy. Hay un relato sobre el intento de los hipócritas de dañar al santo profeta sallallahu alaihi wasallam. En esta ocasión, y estos detalles son los siguientes. En el contexto de la expedición de Tabuk se estaba tramando una conspiración conjunta entre los judíos y los cristianos y los hipócritas. Cuando todos sus planes fracasaron y no tuvieron éxito en acabar con el Islam y el santo profeta sallallahu alaihi wasallam, ya que habían intentado asesinar al santo profeta sallallahu alaihi wasallam en varias ocasiones, esa conspiración fue su último recurso. Y si, como antes, la ayuda y el socorro divinos no estuvieran con los musulmanes, no hay duda de que esta conspiración de los hipócritas habría tenido éxito. La razón de esto es que en cada etapa la destrucción de los musulmanes estaba asegurada. Ya lo hemos observado en sus intentos anteriores. Sin embargo, el mismo Dios que concedió a los musulmanes un triunfo inimaginable en el campo de batalla de Badr y cuya ayuda y socorro continuos hicieron que los musulmanes triunfaran hasta la batalla de Hunain, los ayudó nuevamente. En cada ocasión de peligro, la protección de Dios Altísimo estaba con el santo profeta sallallahu alaihi wasallam. En esta ocasión ocurrieron incidentes similares. El viaje de Medina a Tabuk era equivalente a viajar al Valle de la Muerte. Haber podido viajar a Tabuk y regresar de allí a salvo fue suficiente para dejar a los hipócritas completamente atónitos. Además, la retirada del ejército con el respaldo del emperador de Roma, o bien el hecho de que no se presentaran para enfrentarse a los musulmanes, fue otro hecho asombroso. Además, todas las potencias opositoras que vivían en las fronteras de Arabia se aterrorizaron y posteriormente la mayoría de ellos acudieron al santo profeta sallallahu alaihi wasallam, buscaron la reconciliación y pagaron la jizya, y consideraron que esto era un medio para su protección. A partir de todos estos incidentes, las conspiraciones de los hipócritas parecen haber quedado reducidas a polvo. La razón de esto es que los hipócritas ni siquiera podían imaginar que algún musulmán pudiera regresar sano y salvo a Medina junto al santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Así pues, cuando este ejército de 30.000 soldados ondeaba sus banderas de victoria y apoyo divino y se puso en camino para regresar a Medina bajo el liderazgo de su amado profeta sallallahu alaihi wasallam, los hipócritas consideraron esencial disparar la última flecha de su carcaj, que era impedir de cualquier manera posible que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam regresara a Medina. Dios no lo quiera. Para lograr esto conspiraron para asesinar al santo profeta sallallahu alaihi wasallam. De hecho, no es descabellado decir que esto había sido planeado de antemano como un golpe final. Es decir, su primera conspiración fue que los musulmanes morirían en el viaje o en Tabuk. Sin embargo, si sobrevivían y emprendían el regreso, serían asesinados en el camino. Esta opinión podría ser cierta, ya que no todos los líderes de los hipócritas estaban con ellos. Más bien, con ellos estaba un grupo de hipócritas que no escatimó esfuerzos para difundir
propaganda viciosa contra los musulmanes en cada ocasión. Sin embargo, no habrían podido dar un paso tan grande si no lo hubieran planeado de antemano. En cualquier caso, llevaron a cabo esta peligrosa conspiración de la siguiente manera. En el camino de regreso había un camino en el valle que se dividía en dos. Uno era un campo amplio y abierto y el otro era un camino angosto, un paso a través de un valle accidentado y elevado. Este también era un atajo y el ejército musulmán tenía que pasar por este paso de montaña. Los hipócritas idearon un plan. Cuando todo el ejército estuviera atravesando el paso elevado, con la enorme multitud y gran número de personas, aprovecharían la oscuridad de la noche, ya que el viaje se realizaba de noche. En ese momento, todos estos hipócritas se reunían cerca del camello del santo profeta ﷺ y de alguna manera obligarían a su camello hacia el borde del paso y cortarían las cuerdas de la silla de montar. De esta manera, el camello arrojaría, Dios no lo quiera, al santo profeta ﷺ al barranco, al precipicio o caería junto con él. Y en la oscuridad de la noche se asumiría que fue un accidente y nadie sospecharía de un asesinato planeado. Hazrat Urwa bin Zubair relata que cuando el mensajero de Allah ﷺ dejó Tabuk para regresar a Medina, un grupo de hipócritas intentó matarlo. Habían planeado arrojarlo desde lo alto de un paso de montaña a lo largo de la ruta. Pero en el momento exacto, Dios el Altísimo informó al Santo Profeta ﷺ del complot de los hipócritas. Luego el Santo Profeta ﷺ hizo anunciar que nadie debía utilizar el paso de la montaña excepto el Santo Profeta ﷺ y 3 de sus compañeros. Él dijo: solo yo pasaré por el paso, todos los demás pasarán por el valle abierto. Los compañeros que lo acompañaron fueron Hazrat Hufaiza bin Yaman, Hazrat Hamza bin Amr Aslami y Hazrat Ammar bin Yasir. En cuanto al resto del ejército, debían pasar a través de una amplia llanura abierta en el valle. Debido a este repentino cambio de ruta, el plan de los hipócritas pareció arruinarse. Pero entonces no abandonaron su mala intención. Seleccionaron inmediatamente 12 o 15 hombres y acordaron que se cubrirían los rostros con paños, correrían hacia el paso de montaña y, según su plan anterior, asustarían de repente al camello, haciéndolo escapar. Su objetivo, Dios no lo quiera, era provocar el mismo accidente que habían estado esperando. Y así procedieron con este plan. Mientras el santo profeta ﷺ caminaba por el paso, escuchó que la gente se acercaba. Se acercaron y asustaron a su camello, haciéndolo que parte del equipaje cayera. Luego el santo profeta ﷺ ordenó a Hazrat Hudayfa que atacara a estos hipócritas y los alejara. Hazrat Hudayfa comenzó a golpear sus monturas con un palo y decía: enemigos de Allah, apartaos. Continuó golpeando a sus animales. Los hipócritas se dieron cuenta de que el profeta ﷺ se había dado cuenta de su plan y no quisieron ser reconocidos. Por lo tanto, descendieron rápidamente del paso y se mezclaron con el ejército. Hazrat Hudayfa regresó con el santo profeta ﷺ. El santo profeta ﷺ dijo: Hudayfa, golpea a mi camello por detrás, porque se ha asustado, y oh Ammar, guíalo por delante para que este camello asustado recupere su rumbo adecuado.
En una narración, Hazrat Hudayfa relata: cuando llegamos al paso de montaña, 12 hombres se enfrentaron al santo profeta sallam en ese paso. Cuando informé al mensajero de Allah sallam, los llamó. Ante esto dieron la espalda y huyeron. Entonces el mensajero de Allah sallam nos dijo: ¿los reconocisteis? Dijimos: oh mensajero de Allah sallam, no los reconocimos porque tenían sus rostros cubiertos y estaba oscuro, pero reconocimos sus monturas. Los árabes también eran muy buenos reconociendo las monturas de las personas. Dijo: estas personas seguirán siendo hipócritas hasta el día de la resurrección. ¿Y sabéis cuál era su intención? Luego interrogó a los compañeros que estaban con él. Él dice: dijimos: no lo sabemos. El mensajero de Sallam dijo: su intención era enfrentarse al mensajero de Allah sallam en el paso y hacerlo caer allí. Dijimos: ¿no enviarás un mensajero a sus tribus ordenando a cada tribu que te envíe la cabeza de su hombre para que puedan ser castigados o ejecutados? El santo profeta sallam respondió: no quiero que los árabes empiecen a decir que entre ellos Muhammad sallam ha comenzado a matar a su propia gente. Según algunas narraciones, el santo profeta sallam todavía estaba montado en su camello cuando recibió una revelación. Hazrat Hudayfa estaba de pie de cerca allí. El santo profeta sallam preguntó: ¿quién está ahí? Él respondió: Hudayfa. El santo profeta sallam dijo entonces: te voy a contar algo en confianza, no se lo digas a nadie. A continuación, Dios dio los nombres de cada uno de los atacantes uno por uno y añadió: se me ha prohibido ofrecer oración fúnebre por ellos, son unos hipócritas. Según diversas narraciones, el santo profeta sallam nombró 12 o 13 o 15 personas, debido a que el santo profeta sallam había ordenado a Hazrat Hudayfa que no revelara este secreto a nadie. Hazrat Hudayfa nunca reveló los nombres a nadie, incluso durante el califato de Hazrat Umar. Cuando Hazrat Umar se enteró de que Hudayfa conocía las identidades, adoptó el siguiente método: cada vez que alguien fallecía y Hazrat Umar sospechaba de que el difunto podría ser entre esas personas, tomaba a Hudayfa del brazo y lo llevaba consigo al funeral. Si Hudayfa se negaba a asistir a la oración fúnebre, Hazrat Umar entendía que se trataba de una de esas personas, y él también se abstendría de asistir a la oración fúnebre. Según una narración de Sahih Muslim, había 14 o 15 hipócritas, pero también se ha explicado que 12 de ellos eran hipócritas que participaron en esta conspiración, y los otros 3 eran compañeros que habían subido al paso en ese momento, pero no habían oído al anunciador anunciar que se debía tomar el campo abierto en lugar de esta ruta. Por ello, estas 3 personas fueron consideradas inocentes. Por la mañana, el jefe de la tribu Aus, Hazrat Usaid bin Huder, Hazrat Usaid bin Huder, se reunió con el santo profeta sallam. El santo profeta sallam le contó que la noche anterior algunos hipócritas habían intentado seguir al santo profeta sallam por el paso de montaña, cortar las riendas de su camello en la oscuridad de la noche y pincharlo con algo afilado para que corriera rápido con la esperanza de que se cayera del camello. Ante esto, Hazrat Usaid dijo: oh mensajero de Dios sallam, ordena a todas las tribus que maten a cualquier persona que haya participado en esta conspiración. Él continuó con gran pasión: oh mensajero de Dios sallam, ¿se dejará que esas personas sigan campando a sus anchas? ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir sin actuar contra ellos, aunque hoy en día los hipócritas sean menos y hayan caído
en desgracia, mientras que el Islam se ha consolidado firmemente? El santo profeta ﷺ respondió: no me gusta que la gente diga que una vez concluida la batalla de los incrédulos y yo, Muhammad comenzó a matar a sus compañeros. Hazrat Usaid dijo: oh mensajero de Allah, estas personas no son compañeros. ¿Cómo podrían ser de entre tus compañeros? El santo profeta dijo: ¿acaso no profesan el credo islámico? Hazrat Usaid dijo: en efecto, lo hacen, pero esta declaración no significa nada. Es meramente superficial, no profesan el credo en su corazón. El santo profeta dijo: puesto que no profesan el credo islámico, aunque sean de manera superficial, no los mataré. Son los supuestos eruditos de hoy en día que emiten veredictos para matar a quienes profesan el credo islámico deberían tener presente esta afirmación. Hazrat Muslim Maud afirma que cuando los hipócritas de Medina se enteraron de que no había habido combate alguno de que el santo profeta Muhammad regresara sano y salvo, se dieron cuenta de que el santo profeta había descubierto sus métodos hipócritas y que probablemente ahora no escaparían del castigo. Así apostaron a unos cuantos hombres de Medina a cierta distancia, a lo largo de un camino extremadamente estrecho por el que solo podía pasar un jinete a la vez. Y cuando el santo profeta se acercó a esta zona, Dios Altísimo le informó mediante una revelación que más adelante, a ambos lados del camino, había enemigos tendidos en emboscada. El santo profeta ordenó a uno de los compañeros que fuera adelante y explorara. Ese compañero ordenó a su montura que avanzara rápidamente, y cuando llegó allí, vio a unos hombres escondidos exactamente de la misma manera en que se sientan los que están al acecho. Hay varias narraciones. Esta fue también una narración citada por el Hazrat Muslim Maud. Cuando lo vieron acercarse, huyeron de allí. Sin embargo, el santo profeta no consideró apropiado perseguirlos. Cuando el santo profeta regresó a Medina, los hipócritas que no habían participado en la batalla comenzaron a presentar diversas excusas, y el santo profeta aceptó sus excusas. Pero ahora había llegado el momento en que la realidad de los hipócritas se manifestara ante los musulmanes. En cualquier caso, tanto si los relatos dicen que estaban sentados como si huyeron, en cada narración se dice que quedaron expuestos. Hicieron todo lo posible para intentar infligir daño al santo profeta en este estrecho desfiladero. Dios no lo quiera. Cuando se ha mencionado tras la victoria de la Meca, los movimientos de los hipócritas se intensificaron, y cuando estos hipócritas observaron que las tribus vecinas de Arabia, incluidas las tribus judías, habían sufrido una derrota y perdido su poder, comenzaron a planear buscar el apoyo de potencias fuera de Arabia, como el César de Roma. También planearon establecer una sede permanente en Medina, donde pudieran reunirse regularmente para tramar planes contra el Islam y los musulmanes y almacenar armamento. Pero la sede debía ser tal que los musulmanes no se enteraran de nada. Por lo tanto, Abu Amir, que durante algún tiempo había permanecido fuera del ojo público, de repente comenzó a estar siempre presente, y aquellos que difundían propaganda a favor de la agenda hipócrita y comenzaron a llamar a Abu Amir de Asceta. Sugirió que los hipócritas establecieran su cuartel general en Cuba. La historia también registra que esta persona era conocida como Abu Amir de Asceta y pertenecía a la tribu de Hazraj. Esto también se ha mencionado en otros sermones. Después de que el santo profeta Sallam llegara a Medina, Abu Amir se trasladó a la Meca, donde instigó a las tribus de los Quraysh contra el santo profeta Sallam, asegurándoles que contarían con el apoyo total de Abu Amir y los miembros de su tribu, diciendo: cuando ataquéis a Muhammad sallam, nos uniremos a vosotros. Durante la expedición a Uhud, estaba con los Quraysh. Al ver el avance del Islam, Abu Amir
se angustió enormemente y comenzó a arder con celos. Fue él quien mandó cavar zanjas en Uhud, y el santo profeta Sasam cayó en una de ellas y resultó seriamente herido. Cuando comenzó la batalla de Uhud, Abu Amir gritó a los miembros de su tribu: «Oh miembros de mi tribu, soy Abu Amir». Pero ellos se habían convertido al Islam y respondieron: «Oh malintencionado, no aceptamos tu liderazgo». Ellos respondieron con repugnancia y lo maldijeron. Abu Amr respondió: «Tras mi partida, mi nación se ha deteriorado». Después de esto, muchos de los que albergaban enemistad hacia el santo profeta Sallallahu de la tribu de Abu Amir partieron hacia la Meca. Esto había ocurrido antes de este incidente, cuando Abu Amir partió hacia la Meca. Estas personas también partieron hacia la Meca, los que eran de su tribu y no se habían convertido al Islam. Eran aproximadamente 50. También se encuentran en las narraciones una oración en la que el santo profeta Sallallahu hizo contra Abu Amir que muriera en soledad y lejos de su pueblo. Una narración menciona que cuando el santo profeta Sallallahu llegó a Medina, Abu Amir se reunió con él y le preguntó: «Oh Muhammad, ¿a qué invitas a la gente?». A lo que el mensajero de Dios respondió: «Te invito a la religión de Abraham, la misma fe que tú también afirmas estar buscando». Abu Amir preguntó: «¿Tú también profesas esa misma fe?». El santo profeta Sallallahu respondió afirmativamente y luego lo invitó al Islam. Abu Amir rechazó esta invitación, mostró celos y habló mal del santo profeta Sallallahu. Abu Amir se burló del santo profeta Sallallahu diciendo: «Quien quiera que sea el mentiroso entre nosotros, que Dios haga que muera solo y lejos de su patria». Se refería al santo profeta Sallallahu. El santo profeta Sallallahu respondió: «Sí, que Dios haga eso mismo con el mentiroso». Abu Amir siguió impidiendo que los miembros de su tribu siguieran al santo profeta Sallallahu y le instó a no obedecerle. Mientras tanto, los signos y milagros del santo profeta Sallallahu aparecían cada vez con más frecuencia con el paso de los días, y el número de sus seguidores seguía creciendo, especialmente entre los miembros de la propia tribu de Abu Amir, que se acabaron convirtiendo al Islam. Al ver esto, Abu Amir se enfureció aún más. Se unió a los hipócritas y construyó una mezquita, que en la historia del Islam se conoce como la mezquita Dirar, para poder reunir a la gente allí, conversar con ellos y disuadirle de seguir al santo profeta Sallallahu. Según una narración, Abu Amir dijo a sus compañeros conspiradores: «Construid una mezquita y convertida en una base militar donde podáis preparaos para la guerra. Iré a ver al César de Roma y volveré con un gran ejército para expulsar a Muhammad Sallallahu y a sus compañeros de Medina». Así Abu Amir partió hacia el Imperio Romano y se reunió con el emperador romano César en Siria. Intentó persuadirlo para que declarara la guerra contra el santo profeta Sallallahu y los musulmanes, diciendo: «Son débiles, pobres y pocos, mientras que sus enemigos son muchos. No tienes nada que temer de ellos, pero si no actúa contra los musulmanes ahora, no será buen pronóstico para su imperio en el futuro». Heraclio lo acogió y le prometió que efectivamente lo ayudaría. Durante este tiempo, Abu Amir transmitió buenas noticias a sus correligionarios y conspiradores inmorales, diciendo que pronto atacaría Medina con un poderoso ejército. Por lo tanto, les dijo: debían construir un lugar especial para él. Con esta intención, los hipócritas construyeron una mezquita en Cuba, la mezquita que llegó a ser conocida como la mezquita de Dirar. Sin embargo, ni siquiera este deseo suyo se cumplió jamás. Al final, Abu Amir murió solo en tierra extranjera. En el exilio en Siria había rezado contra el santo profeta Sallallahu, pero esa misma maldición se volvió contra él mismo. Existe una diferencia de opinión con respecto al año de su muerte. Algunos dicen que falleció en el año 9 después de la Hijra, mientras que otros afirman que fue en el año 10 después de la Hijra, pero en cualquier caso murió completamente aislado. Cuando los hipócritas terminaron la construcción de la mezquita, acudieron al santo profeta Sallallahu y le pidieron que ofreciera oraciones en ella.
por sabiduría divina, llegaron con esta petición para la inauguración de su supuesta mezquita justo en el momento en que el santo profeta ﷺ se preparaba para partir hacia la expedición de Tabuk. Dijeron: oh mensajero de Allah ﷺ, hemos construido una mezquita para la comunidad de los enfermos y los necesitados y para las noches lluviosas. Nos gustaría que vinieras y dirigieras una oración en ella. El santo profeta ﷺ respondió: ahora estoy ocupado preparándome para el viaje. Cuando regresemos de la expedición, rezaremos allí. Cuando el santo profeta ﷺ regresó de la batalla de Tabuk, acampó en un lugar llamado Di Awan, que se encontraba a una hora de distancia entre Medina. Se reveló el siguiente versículo sobre la mezquita construida por los hipócritas. Y entre los hipócritas hay quienes construyeron una mezquita para perjudicar al Islam, extender la incredulidad, crear la disensión entre los creyentes y proporcionar un lugar de ocultamiento a aquellos que hicieron la guerra a Allah y a su mensajero. En verdad jurarán: solo pretendíamos el bien, pero Allah es testigo de que son realmente mentirosos. Tras esta revelación, el santo profeta ﷺ convocó a Hazrat Malik bin Duksham y Hazrat Man bin Adi y les ordenó que demolieran la mezquita de Dirar. Según algunas narraciones, el santo profeta ﷺ también envió a Hazrat Asim bin Adi, Amir bin Sakan, Washi, el asesino de Hazrat Hamza, y Suwaid bin Abbas para esta tarea. En Shar al-Zurkani está escrito que es posible que el santo profeta ﷺ enviara primero a los dos hombres y más tarde enviara a otros 4 para ayudarlos. En cualquier caso, el santo profeta ﷺ les ordenó que se dirigieran hacia la mezquita Dirar, la demolieran y la prendieran fuego. En consecuencia, se dirigieron rápidamente a la tribu de Banu Salim. Hazrat Malik dijo a sus 2 compañeros: esperadme hasta que vuelva. Fue a su casa, prendió fuego a unas ramas secas de palmera y las trajo de vuelta. Cuando llegaron a la mezquita Dirar, entre las oraciones del Maghrib y el Isha, le prendieron fuego y la arrasaron hasta reducirla a escombros. En ese momento, los constructores de la mezquita estaban presentes allí, pero cuando se produjo el incendio huyeron en todas direcciones. Cuando el santo profeta ﷺ regresó a Medina, tuvo la intención de conceder ese terreno a Hazrat Asim bin Adi, diciéndole que construyera allí su casa. Pero Asim bin Adi se excusó diciendo: todo lo que Dios Altísimo tenía que revelar sobre este lugar lo ha revelado. No deseo establecer mi hogar aquí, no lo necesito, más bien concédeselo a Thabit bin Akram, pues él no tiene casa. El santo profeta ﷺ concedió entonces esa tierra a Thabit bin Akram. Ibn Ishaq ha mencionado los nombres de los hipócritas que construyeron la mezquita de Dirar y eran 12 en total. La inmensa misericordia, paciencia y perdón del santo profeta ﷺ quedan claramente manifiesto en este incidente. En cada momento se tuvo que enfrentar a conspiraciones peligrosas dirigidas por los hipócritas, planes que causaban disensión, daño e incluso planes para asesinarle. Sin embargo, aunque estos hipócritas solían ser sorprendidos infraganti, el santo profeta ﷺ siempre los perdonaba en todas las ocasiones. Solo actuaba en los casos en el que la seguridad del Estado o la integridad del sistema corrían peligro, e incluso entonces solo en la medida necesaria para neutralizar el peligro
no para infligir un castigo severo, aunque fácilmente podría haberlo hecho. Hazrat Muslim Maud ha hablado sobre la conducta de los hipócritas en este sentido, afirmando: Dios Altísimo reveló al Santo Profeta Sallallahu a través de una revelación que la mezquita de Cuba, que los hipócritas habían construido para reunirse allí con el pretexto de rezar y celebrar sus hipócritas consultas, debía ser demolida y que debían ser obligados a rezar en las demás mezquitas de los musulmanes. Sin embargo, a pesar de un año tan grave, no se les impuso ningún castigo físico ni económico. El Santo Profeta Sallallahu era plenamente consciente de sus actos. Hay otra narración en la que el Santo Profeta Sallallahu expresó su amor por Medina y por los Ansar. Tras un viaje aproximadamente de 2 meses, el Santo Profeta Sallallahu regresó a Medina. Al regresar, el amor que sentía por Medina y sus habitantes quedó patente cuando tan pronto como el Santo Profeta Sallallahu divisó Medina, dijo: esta es Taba. Taba era también uno de los nombres de Medina, que significaba pura y excelente. Y esta es Ohod, la montaña que nos ama y nosotros amamos. En otras palabras, el Santo Profeta Sallallahu amaba cada rincón de Medina. Otro aspecto de esto es que al mencionar Ohod, el Santo Profeta Sallallahu nunca olvidó las historias de sinceridad y lealtad que los compañeros habían escrito con su propia sangre en la batalla de Ohod. En una narración se afirma que el Santo Profeta Sallallahu dijo: debo llegar pronto a Medina, así que quien de vosotros desee viajar rápido conmigo, que lo haga. Luego el Santo Profeta Sallallahu también dijo: ¿no os he contado sobre las mejores familias entre los Ansar? Los compañeros respondieron: ciertamente. El mensajero del Santo Profeta Sallallahu dijo: las familias de Banu Nayar. Luego dijo: las familias de Banu Abdul Ashal. Después dijo: las familias de Banu Saida o las familias de Banu Harith bin Harraj. Y hay bondad en todas las familias de los Ansar. En una narración, el narrador afirma: Saad bin Ubeda nos encontró y Abu Said dijo: ¿sabéis que el mensajero de Allah sallallahu mencionó la excelencia de las familias de los Ansar y nos colocó al final? Saad fue el mensajero de Dios y le dijo: oh mensajero de Allah sallallahu, has mencionado la excelencia de las familias de los Ansar y nos has colocado al final. Los compañeros eran conscientes incluso del orden en que el Santo Profeta se lo mencionaba los nombres al alabarlos. Ante esto, el Santo Profeta Sallallahu dijo: no os basta con estar entre la gente bondadosa. El Santo Profeta Sallallahu dijo que bastaba con mencionar sus nombres e incluirlos entre la gente que se mostraba bondad. Como se mencionó al principio, hubo 2 grupos principales que se quedaron atrás en la expedición de Tabuk. Uno era del grupo de los hipócritas, sobre quienes Dios Altísimo expresó su desagrado, y el segundo grupo estaba formado por aquellos que eran sinceros en su fe y deseaban participar en la batalla de Jihad, pero o bien eran tan pobres que, a pesar de sus esfuerzos, no conseguían los medios ni los recursos para ir, o bien no podían participar debido a alguna enfermedad o discapacidad. Dios Altísimo aceptó su excusa en el Sagrado Corán, en el Surah Al-Tawbah, versículos 91 y 92. En consecuencia, en una narración de Bukhari se afirma que cuando el Santo Profeta Sallallahu regresaba la expedición de Tabuk y se acercaba a Medina, dijo: algunas personas de Medina estaban con vosotros siempre que emprendíais un viaje o atravesabais un valle. Los compañeros, asombrados, dijeron: oh mensajero de Allah sallallahu, ellos están en Medina, ¿cómo podían estar con nosotros si se quedaban allí? El Santo Profeta sallallahu respondía: estaban en Medina, pero alguna enfermedad u otra excusa les impidió unirse a nosotros. Otra narración cuenta que cuando el Santo Profeta sallallahu regresó de Tabuk, expresó su gratitud a Dios Altísimo y dijo:
Toda la alabanza pertenece a Dios, quien nos concedió recompensa y bondad en este viaje y quien también incluyó a través, se quedaron atrás como participaciones con nosotros en esta recompensa y bondad. Hazrat Aisha respondió: "Oh mensajero de Allah, soportaste dificultades del viaje y por lo tanto te hiciste merecedor de esta recompensa, pero ¿cómo llegaron ellos a compartirla sin haber soportado ninguna dificultad? ¿Y quiénes son estas personas que han sido incluidas?". El santo profeta respondió: "Hay gente en Medina que estuvo con nosotros sin importar a dónde viajábamos ni en qué valle nos encontrábamos. La enfermedad les impidió salir con nosotros. Somos sus guerreros y ellos son nuestros compañeros mientras permanecen en sus hogares. Por aquel en cuyas manos está mi vida, su oración contra el enemigo es más efectiva que nuestras armas. Las oraciones que ofrecieron mientras permanecían en sus hogares fueron tales que Dios Altísimo las aceptó". En cuanto al regreso de la expedición de Tabuk, también se menciona la cordial bienvenida que les dio la gente de Medina. Se registra que cuando el santo profeta Sallam regresó a Tabuk, la gente de Medina, incluyendo hombres, mujeres y niños, fueron a Tania al-Wada, a las afueras de Medina, rebosantes de amor por el santo profeta Sallam y anhelando verlo y estar en su bendita presencia. Allí recitaron los siguientes versículos. La luna llena ha salido sobre nosotros desde el valle de Tania al-Wada. La gratitud de Allah se ha vuelto obligatoria para nosotros, mientras que de alguien que invoque a Allah. Se menciona a los habitantes de Medina recitando estos versículos con profundo amor por el santo profeta Sallam en dos ocasiones. Una, cuando el santo profeta Sallam emigró de la Meca a Medina, y la segunda, cuando el santo profeta Sallam entró en Medina al regresar de Tabuk. Cuando comentaristas de hadices como Alama bin Ibn Ayyar, Asqalani, comentarista de Bukhari, opinan que es muy posible que los versículos mencionados en la narración de Hazrat Aisha o los versos mencionados en la narración de Hazrat Aisha se referían en el momento en que el santo profeta Sallam regresaba de la expedición de Tabuk, ya que en ese momento los habitantes y los niños recibieron al santo profeta Sallam en Tania al-Wada, dado que quienes llegaban de Siria eran recibidos en ese lugar. Cuando los habitantes de Medina se enteraron del regreso de sano y salvo del santo profeta Sallam de Tabuk, salieron con alegría a recibirlo en las afueras de Medina, en Tania al-Wada, tal como narra Hazrat Saib bin Yazid. Recuerdo que yo también fui con los otros niños a Tania al-Wada para recibir al santo profeta Sallam cuando regresaba de la expedición de Tabuk. El imam Baqi también registra que los niños recibieron al santo profeta Sallam con esos mismos versículos cuando regresó a Medina de la expedición de Tabuk. En cualquier caso, es muy posible que estos versículos se reciten en ambas ocasiones. Sin embargo, la probabilidad de que se recitaran al regreso de Tabuk es mayor porque, como se ha mencionado, los medineses, rebosantes de emoción, habrían salido con un amor desbordante para contemplar y dar la bienvenida al santo profeta Sallam. Se ha descrito que este viaje fue uno de los hipócritas difundieron el rumor de que cuando se supo la buena noticia de que el santo profeta Sallam y sus compañeros habían regresado sanos y salvos, fue como si los cultivos secos hubieran recibido la lluvia. En esta alegre ocasión, los musulmanes de Medina, incluyendo niños y ancianos, mujeres y hombres, salieron a recibir al santo profeta Sallam. En cualquier caso, es muy probable que estos versículos también se recitaran durante la migración desde la Meca. Y sin duda alguna, hubo expresiones de amor en ambas ocasiones. No hay necesidad de debate al respecto. Sin embargo, está comprobado que tras llegar a Medina, la comprensión y la profundidad del amor
que los musulmanes alcanzaron por el santo profeta sallallahu alaihi wasallam era mucho mayor que la que poseían previamente en el momento de la migración. Inshallah, si Dios quiere, mencionaré otros incidentes y aspectos de la vida del santo profeta sallallahu alaihi wasallam en el futuro. जो आइंदा इंशाल्लाह बयान करूंगा. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.